Buenas, pues bueno, soy Juan Manuel Oropesa, de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Juan Ramón Jiménez. Y bueno, antes que nada quería agradecer a la Federación Andaluza, ¿no?, de Enfermos de Parkinson y como no, al Grupo TEBA por bueno, pues permitir celebrar estas jornadas formativas o este ciclo formativo que creo que es interesante para la población general, ¿no? Y sobre todo para la población que tiene algún familiar o incluso los enfermos propios de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado hablar de la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, ¿no? Con una pequeña sección dentro de estos de inicio temprano que es de la enfermedad de Parkinson juvenil, ¿no? Y para explicar a modo general, ¿no? Creo que lo más interesante cuando hablamos de enfermedad de Parkinson de inicio temprano es compararla con el paradigma, ¿no?, que existe de enfermedad de Parkinson, ¿no? Con el paradigma de esa enfermedad de Parkinson, pues idiopática, esporádica o como queramos conocerla, ¿no? Y es que cuando hablamos de enfermedad de Parkinson parece que hablamos de una enfermedad de la tercera edad, ¿no? Es verdad que la enfermedad de Parkinson, la enorme mayoría de los pacientes con enfermedad de Parkinson diagnosticados se diagnostican pues, por encima de los 60 años, ya casi el 70%. Ya sabemos que es una enfermedad que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Entre el 1 y el 5% de la población mayor de 65 años la va a padecer, lo que además nos convierte en un auténtico reto porque va a ser algo que en el futuro va a estar muy, muy, muy presente. Pero, claro, siempre pensamos en una enfermedad de ancianos y no siempre es así, ¿no? Dado que indudablemente entre el 5 y el 10% de los enfermos de Parkinson pues tienen un inicio antes de los 45 años, ¿no? Como pueden ver ahí, es lo que conocemos como enfermedad de Parkinson de inicio temprano, cuando se inicia entre los 21 y los 45 años, y existe otra pequeña excepción, que es la enfermedad de Parkinson juvenil, que es la que se inicia en menores de 21 años, habitualmente entre los 8 y los 16 años, ¿no? Aproximadamente uno de cada 400 enfermos de Parkinson se inician con edad. En esta edad juvenil es el 0,25%, ¿no? Habitualmente los Parkinson de inicio temprano suelen ser más en hombres que en mujeres, en una proporción aproximada de 3 a 2, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque lo que vamos a intentar establecer en esta charla es las diferencias sutiles o menos sutiles que pueden existir entre lo que todos tenemos como paradigma de enfermedad de Parkinson y los pacientes que debutan pues más tempranamente. Y es que, claro, la enfermedad de Parkinson todos sabemos que es una enfermedad ambiental, ¿vale? Esporádica, pero en sujetos, y que ocurre en sujetos con una predisposición genética. ¿Qué significa esto? Que indudablemente la genética tiene un papel importante. Hay muchísimos genes, yo no voy a intentar dar una clase de genética molecular, ni mucho menos, hay muchísimos genes implicados o que se han demostrado que incrementan el riesgo de poder desarrollar una enfermedad de Parkinson. Por tanto, existen genes predisponentes. Pero esos genes, no todos los pacientes que lo tienen van a desarrollar una enfermedad de Parkinson. Tiene que haber una serie de factores ambientales, algunos conocidos y otros por conocer, que se tienen que dar conjuntamente para que las personas lo desarrollen. Eso en cuanto al paradigma de enfermedad de Parkinson. De ahí a que aproximadamente el 10% de los pacientes totales de Parkinson pues tengan familiares directos y que se plantee por los estudios poblacionales de que aproximadamente todo paciente que tiene, o todo sujeto que tiene un paciente, un familiar directo de primer grado con enfermedad de Parkinson, pues incrementa su riesgo de poder desarrollar esta enfermedad en torno al 7%. Pues esto en la enfermedad de inicio temprano se incrementa muchísimo más y el componente genético es mucho más relevante, de manera que puede haber mutaciones que determinen el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entre los genes más frecuentemente implicados, hay otros más, tienen ahí marcado en rojo los dos que son más frecuentemente implicados en los Parkinson de inicio juvenil, y el primero que aparece, ese famoso LRRK2, es el más frecuentemente implicado en la población general, en este caso con una herencia autosómica dominante. El que más vemos es los de inicio temprano. Hay algunos más, yo no voy a tratar de dar una clase ni muchísimo menos de genética, pero sí quería que supieseis por qué, cómo se heredan estos genes para poder entender qué riesgo tiene un paciente de poder padecerlo. Porque, por ejemplo, los dos genes implicados más frecuentemente en el Parkinson juvenil, por tanto en menores de 21 años, son de herencia autosómica recesiva. ¿Qué significa esto? Que para que haya un sujeto enfermo, como pueden ver en el gráfico que está a la izquierda, la madre tiene que ser portadora de la mutación y el padre tiene que ser portador de la mutación. Y el paciente tiene que heredar las dos mutaciones para que se desarrolle la enfermedad. De forma que con padres que son sanos, que son portadores, si los dos padres son sanos,
portadores, hay un riesgo en sus hijos de que al menos el 25% puedan desarrollar la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Esto es la forma más frecuente de transmisión que vemos en los dos genes más frecuentemente implicados en el Parkinson juvenil. En el caso del LRRK2, que ya digo es la mutación más frecuente que tenemos en nuestro medio, que además es muy frecuente incluso en Parkinson esporádicos, en el paradigma clásico de la enfermedad de Parkinson, su forma de transmisión es autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Pues que si el padre o la madre son afectos, al menos la mitad de los hijos que van a heredar ese gen van a ser afectos, ¿vale? Y esto es importante porque la diferencia con el paradigma que tenemos de enfermedad de Parkinson, que el paradigma significa que obviamente la genética influye de manera muy notable, pero no es determinista, en estos casos sí suele ser mucho más determinante la participación de la genética. Otro aspecto importante es también cómo se comportan clínicamente. ¿Por qué? Porque habitualmente, cuando tenemos un Parkinson juvenil, ahora verán que suele debutar con una cosa que conocemos como distonía, que es una contracción anormal de una extremidad. Es verdad que se puede manifestar con la forma paradigmática, con temblor, con rigidez, con torpeza o lentitud de movimiento, con torpeza de la marcha, pero habitualmente el Parkinson y lo más frecuentemente, como manifestación clínica más frecuente al inicio, suele tener esa contracción anormal de alguna extremidad que suele ser el pie, como ahora veremos. En el caso del inicio temprano, es curioso que lo más frecuentemente en el debut es encontrar rigidez o calambres. Calambres de un hemicuerpo, es decir, del hemicuerpo izquierdo y del derecho, y especialmente focalizados más hacia una extremidad, que suelen ser también extremidades inferiores. Evolutivamente también es diferente a cómo cursa habitualmente el concepto de Parkinson, como ya digo, paradigmático que tenemos todos. Y es que, por ejemplo, en el caso del parkinsonismo juvenil, que como bien hemos dicho, pues suelen iniciar con eso que conocemos como una distonía, esa contracción anormal de una extremidad, habitualmente suele ser el pie, como aparece bien en la diapositiva, es que cuando van evolucionando estos pacientes tienen con más frecuencia disinesia y además de aparición más precoz que habitualmente en los Parkinson que todos conocemos o en el Parkinson esporádico, en el que todos tenemos como paradigma, ¿no? ¿Qué son estas disinesias? Pues son unos movimientos excesivos que se producen con la toma de levodopa, ¿no? Ese exceso de movimientos son más frecuentes y más precoces en los Parkinson juveniles que, por ejemplo, que con el Parkinson esporádico. En el caso de inicio temprano, además, también se ven muchas más fluctuaciones motoras en la evolución. ¿Qué son fluctuaciones motoras? Pues las fluctuaciones motoras son esa situación de volver hasta el mar desde el punto de vista motor que se va relacionando con las tomas. Es decir, yo tomo la medicación, tarda mucho tiempo en hacerme efecto y después, antes de que me llegue la siguiente medicación, ya vuelvo a estar mal, ¿no? Eso que conocemos como fluctuaciones motoras son mucho más precoces y mucho más marcadas en estos pacientes que en los pacientes clásicos de enfermedad de Parkinson esporádico, los que tenemos todo como paradigma de enfermedad de Parkinson en la cabeza. Aspectos interesantes que debemos de conocer en el caso del Parkinson de inicio temprano o de inicio juvenil. También sutiles diferencias con respecto al, ya digo, el paradigma, perdón que me repita tanto, al paradigma de enfermedad de Parkinson. Tienen una excelente respuesta al tratamiento dopaminérgico durante mucho más tiempo. Es decir, estos pacientes responden muy bien a la terapia dopaminérgica, por tanto, tenemos que tener un hilo de esperanza en el sentido de que, ya digo, responden absolutamente bien. Es verdad que pueden ser más fluctuantes, es verdad que pueden tener más disinesias, que pueden aparecer incluso más precozmente, en menos de 5 años suelen desarrollarlas, pero responden excelentemente y además durante mucho tiempo a las terapias dopaminérgicas que tenemos actualmente. Además que la evolución suele ser más lenta, o sea, la progresión de la enfermedad suele ser más lenta que los casos esporádicos, que debutan más tardíamente. Por tanto, es una evolución bastante más lenta. De hecho, todos los neurólogos que seguro que estamos acostumbrados a ver enfermedad de Parkinson, seguro que tenemos enfermos con 50 y 55 años de evolución de enfermedad de Parkinson desde que debutó, porque su progresión suele ser más lenta. Además, el deterioro cognitivo y el trastorno de la marcha, como son las congelaciones de la marcha, eso que se queda pegado al suelo, que le cuesta caminar, que camina de forma inestable, es a mucho más largo plazo que en los casos esporádicos, que los pacientes que debutan más tardíamente. Estos dos síntomas, que además son verdaderos quebraderos de cabeza en la enfermedad de Parkinson, porque suponen una importante limitación funcional, en el caso de los Parkinson juveniles y los Parkinson de inicio temprano, aparecen más tardíamente. Sí es cierto que como son pacientes jóvenes, habitualmente tienen mayor riesgo de trastornos conductuales, como por ejemplo que puedan tener alucinaciones o que puedan tener ideas delirantes. Y también, sobre todo, es más frecuente ver en ellos el trastorno del control de impulsos, que es esa
lo que llama la gente las manías, que puede haber pues, una hipersexualidad o una ludopatía asociadas, como ya saben, al uso de determinados fármacos, concretamente los agonistas dopaminérgicos, como la rocticotina, como el ropinirol, como el pramipexol, pues es más frecuente verlos en estos pacientes jóvenes que verlos en los pacientes que debutan más tardíamente. Como ya he dicho antes, es mayor el riesgo de fluctuaciones motoras y disinesias y además con una aparición algo más precoz. Entre los 4 y los 5 años, desde el debut de los síntomas motores, suelen aparecer con más frecuencia. Lo bueno, que como tienen una excelente respuesta al tratamiento dopaminérgico de manera más prolongada, un ajuste adecuado de la terapia puede permitir un control adecuado durante muchos años. Y además, son pacientes que, por ser tan jóvenes, son rápidamente subsidiarios de terapias de segunda línea, como puede ser la cirugía de Parkinson, como puede ser la terapia de duodopa, o como puede ser la terapia de morfina o incluso el IFU, ¿no? La famosa terapia última que ha aparecido de los ultrasonidos. Importante, lo que siempre explico, ojo, son pacientes que tienen una evolución muy prolongada. Ojo, actualmente no existe evidencia en DEP de que disminuya en la enfermedad de Parkinson, de que disminuya la esperanza de vida. Y después, estos pacientes, a pesar de un debut muy temprano, pues tienen larguísimas progresiones porque la enfermedad obviamente no lleva la velocidad del paradigma que tenemos nosotros como enfermedad de Parkinson, ¿no? Esto que yo he explicado son las principales diferencias que existen entre la enfermedad de Parkinson idiopática o esporádica que todos conocemos en la tercera edad y la enfermedad de Parkinson cuando comienza más tempranamente, ¿vale? No quería dilatarme mucho más porque nos dijeron que fueran charlas de 10 o 15 minutitos. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber aportado pues, mi pequeño granito de arena para que conozcáis un poquito más a los pacientes jóvenes que desarrollan enfermedad de Parkinson. Muchas gracias.